Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Después de haberme tomado un pequeño descanso desde el anterior video, ya estamos de vuelta con un nuevo iceberg, que como lo dice en el título del video habla acerca de los videojuegos y las consolas. Antes de empezar me gustaría dar los respectivos créditos al creador de la plantilla de este iceberg y sin más dilación, vamos a empezar. El videojuego más vendido de la historia realmente no es algo que nos sorprenda, ya que se trata nada más y nada menos que nuestro juego de cubos por excelencia. Así es, hablamos nada más y nada menos que de Minecraft, superando por varios millones al mítico Tetris y a GTA V. Mientras tanto, hablando de la saga más vendida de la historia, el que se lleva la corona sería nuestro querido fontanero con gorrita roja, Mario. El título de la consola que más se ha vendido en la historia se lo lleva la segunda consola de Sony. Así es, estoy hablando de las PS2 con un aproximado de 155 millones de unidades vendidas, superando a la Nintendo DS y a la Game Boy Color. La primera consola de la historia, a diferencia y sorpresa de lo que muchos piensan, no fue la mítica Atari 2600 que, a pesar de haber sido la que lo popularizó todo, la primera consola fue la Magnavox Odyssey, que se creó en los años 60 y se lanzó a la venta a principios de los años 70. Era una consola extremadamente sencilla dado a su reducido hardware, tratándose de 28 videojuegos que consistían en cuadraditos blancos en pantalla, los cuales venían cada uno con una respectiva lámina física semi-traslúcida, la cual pegabas en la pantalla para mejorar un poco la inmersividad en el juego. Las consolas piratas se hacen pasar por las consolas más famosas y exitosas del mercado, cambiando aspectos mínimos de la misma para que sea confundida con la original. Uno de los aspectos más reconocibles de una consola pirata es la evidente inferioridad en el hardware en relación a la original y la dudosa calidad de los materiales de fabricación. Los casos de piratería de consolas más conocidos serían Batman, que era una copia penosa de la primera Xbox, la Power Player Superior y 3, que es algo así como una Nintendo 64, y el caso más conocido, la Polystation, que no sería nada más y nada menos que una versión plagio de la Play 1. La consola portátil más vendida de la historia, como se puede intuir, es la Nintendo DS, con un aproximado de 154 millones de unidades vendidas. Curiosamente, a diferencia de lo que muchos piensan, el primer videojuego de la historia no fue el Pong, ese juego en el que dos jugadores juegan con una pelota que es empujada a la dirección contraria y tienen que evitar dejarla pasar, sino que fue el OXO, que no es nada más y nada menos que una representación digital del 3 en raya, o como se conoce en mi país, el Tricky. Algo curioso es que para jugar, el mando era un teléfono giratorio y el monitor eran bombillos chiquitos. Si separamos el nombre de Nintendo por sílabas, tenemos Nin, que significa carga o responsabilidad, Ten, que significa cielo, y Do, que significa magnificencia o templo, lo que, juntando todo, tendríamos algo así como dejarle la suerte al cielo. Los orígenes de Mario se remontan a cuando Shigeru Miyamoto, el creador del mismo, en un viaje en tren miraba por su ventana y se imaginaba saltando los obstáculos que iban apareciendo por la calle, y debido a eso se dio la idea de la versión inicial de Mario, la cual en esos tiempos aún no se llamaba Mario, se llamaba Human y era un carpintero, para luego en 1985 ser mostrado al público el Mario que conocemos actualmente, con su característica gorra roja y cambiando su profesión de carpintero a fontanero. ¿Quién no usó alguna vez los trucos cuando jugabas al GTA San Andreas? Los trucos son una secuencia de botones que aprietas uno seguido de otro para spawnear algo o hacer algo en concreto. Hace que la experiencia de jugar se haga mucho más divertida y menos limitante. Quien no los tuviera anotados en un papelito es porque era un jugador muy purista, de esos que decía que con trucos no disfrutaba el juego, simplemente no tuviste infancia. Los comandos más usados son Esoyan, que te da dinero y te arregla automáticamente el vehículo; Bagufix, que te da salud infinita; Ripasa, que hace que los vehículos puedan volar; y Rocketman, que hace que spawnee el mítico jetpack del juego.
Los inicios de Nintendo se remontan a 1889, cuando Fusajiro Yamauchi fundó la empresa Nintendo Koei para producir cartas Hanafuda, las barajas de naipes tradicionales japonesas, y así seguiría hasta 1977 cuando comercializa su primera videoconsola, Color Television Game. Y en ese mismo año, Nintendo ficha a una figura muy importante para la historia de esta marca, que sería nada más y nada menos que Shigeru Miyamoto, que por si no lo recuerdan, ya que lo habíamos visto hace muy poco en este iceberg, pues él es el que creó la estética y la idea de juegos como Donkey Kong y Mario, juegos en los que piensas automáticamente cuando piensas en Nintendo. Los 80 fueron años de crecimiento. En 1979, se inaugura Nintendo en América, con la nueva filial de Nueva York que quedaría a conocer la empresa al mundo occidental hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. Los emuladores son, básicamente, softwares que imitan a un sistema de alguna consola en concreto, o sea, crea una plataforma virtual en nuestro PC para poder jugar como si estuviésemos en la consola que específicamente queremos jugar. Los emuladores se suelen usar más que todo para emular consolas antiguas, ya sea la Play 1, la NES, la Nintendo 64, etc. Los creepypastas de videojuegos son historias cortas de terror sacadas y viralizadas a través de foros en internet, blogs o videos de YouTube, con la intención de asustar o inquietar a la gente, que a pesar de saber que las historias eran falsas te hacían morir de miedo. Algunos creepypastas vienen en forma de imágenes, videos o videojuegos, como es nuestro caso, como por ejemplo Sonic.exe, Tiles Dolls, Polybius o El Pueblo Lavanda. En el tema creepypastas también están obviamente personajes, como Slenderman o Jeff the Killer, pero ellos ya son tema para otro video. La Polystation es el nombre de los clones en hardware de la Nintendo Entertainment System. Su aspecto exterior es prácticamente el mismo de las consolas PlayStation 1, hace uso de cartuchos y la ranura se encuentra debajo de la tapa, en donde en una PlayStation original cubre la unidad de disco. No solo existen las realizadas bajo el modelo de la carcasa de la PlayStation 1, hay muchas otras, como por ejemplo de la PS2, PS3 y Xbox, y como se puede intuir, la gran mayoría de estos clones vienen desde China. Mucho antes de que Sony y Microsoft fueran las reinas del mercado de las consolas de videojuegos. Nintendo y Sega eran las marcas que competían entre sí para estar en el podio de las videoconsolas, ya que en esos momentos de los años 90 apenas y se estaba empezando a popularizar el mundo de los videojuegos, y teníamos una gran batalla entre nuestro fontanero de gorrita roja y nuestro erizo veloz de color azul. Aunque al final, sabemos quién terminó ganando esto, aunque me pregunto qué hubiera sido del mundo de los videojuegos si Sega siguiera siendo una marca fuerte en la industria. Las consolas de 999 juegos en uno son consolas que, como su nombre lo indica, traen 999 juegos en ellas, y normalmente estas mismas tienen un hardware muy reducido, pero están acá porque todos, o casi todos, hemos tenido una de estas alguna vez, y recuerdo haber pasado horas y horas jugando una versión extraña de Tetris en ella. ¿En realidad son peligrosos los videojuegos? La respuesta de esto realmente es depende, ya que, si hablamos de que lo van a volver agresivo y ese tipo de cosas, la respuesta es que hay muchos factores externos a los videojuegos que pueden determinar esto, porque se ha confirmado que los videojuegos no son los causantes de este tipo de problemas. Lo que sí podemos tener en cuenta es que los videojuegos, y sobre todo los más competitivos, fomentan el hecho de estar sedentarios, pero es algo que no implica como tal los videojuegos, sino más bien el hecho de estar sentado en una silla o acostado todo el tiempo, desde que tengas tus debidos descansos y tus momentos para ejercitarte y no descuidar el resto de actividades diarias, no debería haber ningún problema ni peligro con los videojuegos. ¿Quién alguna vez no ha jugado Pac-Man? Pac-Man es un videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani a principios de los años 80, el videojuego en el cual manejamos una bola amarilla con boca y ojos,
consiste en conseguir todas las bolas alrededor del mapa y unos fantasmas van a impedir esto intentándote comer. Para facilitar tu tarea alrededor del mapa, van a aparecer bolitas de mayor tamaño que al tomarlas te dará la posibilidad de comerte a los fantasmas en un tiempo reducido y pasarás de nivel cuando ya te hayas comido todas las bolitas. La Virtual Boy de Nintendo es una consola de videojuegos portátil, y digo portátil entre muchas comillas, desarrollada y fabricada por Nintendo en los años 90. Esta consola se comercializó como la primera consola en mostrar gráficos 3D usando una pantalla montada en la cabeza para ver una imagen de color rojo con un fondo en negro. El Nintendo Virtual Boy fue un fracaso comercial ya que tenía un precio extremadamente alto, además de, como había dicho anteriormente, su mala portabilidad. Además, mucha gente que lo usaba luego de un buen rato de uso reportaba mareos, náuseas e incluso dolores de cabeza, ya que sin duda la pantalla no era la mejor experiencia para los ojos, y esto obviamente afectó mucho en las ventas. Y para rematar, su catálogo de juegos era solamente 22 títulos, la mayoría de estos siendo de la misma compañía. E.T. The Extraterrestrial es un videojuego de aventura para la Atari 2600 sacado a principios de los años 80 basado en la película del mismo nombre, y se preguntarán, ¿cuál es la razón de que este juego esté acá en el iceberg? La razón es que la reacción de los usuarios fue muy negativa, ya que el título no tenía sentido. Era confuso y los jugadores no tenían claro cuál era el objetivo. Las malas reseñas se pasaron de voz a voz, y esto hizo que las ventas de este juego fueran muy malas, hasta el punto de que entre 4 y 5 millones de copias de este juego se quedarán en stock sin ser compradas, y las tiendas buscaban la forma de deshacerse de estas mismas. Otro ejemplo de juego criticado sería sin duda el Superman 64, es un videojuego desarrollado por Titus Software en el año 1999 para la consola Nintendo 64. Este juego fue y ha sido sumamente criticado ya que cuenta con unos personajes estéticamente muy mal acabados, los escenarios están hechos de una forma muy simplista y a esto se le puede agregar sus controles complicados innecesariamente y su mala historia, realmente una mala entrega. De hecho, si nos ponemos a ver las reseñas que la gente deja en la página de Google, suelen hacer chistes sarcásticos al respecto de este juego y lo malo que es. Las comunidades en los videojuegos son los conjuntos de personas que, principalmente y en el mejor de los casos, juegan en grupo para pasar un rato divertido y agradable los unos con los otros, pero también existen las comunidades tóxicas, donde la mayoría de gente, más que buscar un rato agradable y interactuar con las demás personas de una forma sana, buscan la manera de molestarte o se enojan contigo por cualquier error de novato que cometas, obviamente sin generalizar a todos porque obviamente no todos son así, pero sí es una conducta muy molesta y que influye mucho en si un juego es disfrutable o no. No es un misterio el hecho de que algunas empresas de videojuegos se preocupan más por el dinero que consiguen con sus juegos que en esmerarse en presentar cosas nuevas e innovar por el amor a lo que hacen. Y en consecuencia de esto, hay videojuegos que en su tiempo fueron un tremendo hit y con eso ya era suficiente, pero no, exprimen la franquicia hasta más no poder y queman el juego, llegando hasta el punto en el que lo dejas de recordar con cariño y le empiezas a agarrar una cierta molestia ya que realmente se siente forzado, el juego no se siente hecho con el mismo cariño con el que hicieron el primero y en cambio ahora parece una fábrica de hacer plata con microtransacciones que no te dejan disfrutar sin tener que gastarte todo un dineral en él. Gracias por acompañarme en la primera parte de este iceberg. Para la segunda parte he estado pensando en hacer algo más interesante y agregar más cosas y más niveles a este mismo para volver más profundo este tema ya que sé que hay bastante para hablar al respecto de los videojuegos. Si les gustó me ayudarían mucho con un like y una suscripción, eso la verdad se los agradezco de todo corazón. También estaría interesante que en los comentarios me digan qué les gustaría para un próximo video y como ya lo saben, yo soy el señor Dinosaurio y nos vemos en la próxima.